El tema con el que la piedad popular identifica más frecuentemente a Murillo es el de la Inmaculada Concepción, por la cantidad de obras que realizó con este tema. La creencia en que la Virgen había sido concebida sin pecado, con el abrazo y el beso de Santa Ana y San Joaquín ante la Puerta Dorada, tantas veces representado en el arte sacro, dividió a las órdenes religiosas. Es un tema cultivado también por otros pintores como Rubens, Zurbarán, Rivera, Valdés Leal o Velázquez. Y sin embargo, son las Inmaculadas de Murillo las que acuden en primer lugar a nuestro recuerdo. A veces niña, como en la llamada Inmaculada del Coro, en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, a veces mujer como una mujer joven, siempre son figuras que parecen ascender con un fuerte movimiento que pliega los ropajes, mientras una luz dorada las envuelve. Murillo es un buen ejemplo de cómo la pintura española en el siglo de oro depende en gran medida de lo que son los encargos de los clientes. Murillo, los temas que trabaja son normalmente temas devocionales realizados para las órdenes religiosas en su ciudad de Sevilla, pero al contrario que Velázquez, que precisamente por ser un pintor de corte trató una serie de géneros muy distintos en su pintura, Murillo está dependiendo siempre de ese tipo de clientela religiosa, así que en la España del siglo de oro no nos podemos imaginar al artista libre que crea libremente, sino el artista que responde a una serie de encargos que le hacen, y esos encargos están en función de las órdenes religiosas que se los encargan. Muchas veces no las mismas órdenes religiosas, sino los patronos de esas órdenes religiosas, los que financian esas casas de religión en las distintas ciudades. En Sevilla, el tema de la Inmaculada Concepción es un tema que levantó verdaderas pasiones en esta ciudad de Sevilla, polémicas, fiestas, etcétera. Los grandes pintores del barroco realizan desde luego todos sus temas de la Inmaculada Concepción, y a comienzos del 17 y a lo largo de todo el 17 el dogma de la Inmaculada Concepción genera muchas polémicas entre las distintas órdenes religiosas acerca de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Se va creando un arquetipo, una figura de la Inmaculada Concepción en la que Murillo es el paradigma. Murillo es quien crea definitivamente este tipo de la Inmaculada Concepción, esta imagen de la Inmaculada Concepción destinada a la devoción. La que tenemos detrás, la que está detrás, es la Inmaculada de Soult, que es una de las más famosas pintadas por Murillo, porque la hizo para el Hospital de los Venerables en Sevilla. Lo que eran los atributos de la Inmaculada aparecían en el marco, según estudió el profesor Angulo, pero el resto de las características de la Inmaculada Concepción sí que aparecen: la túnica blanca y el manto azul, por ejemplo, que era como Pacheco decía que había que retratar a la Inmaculada Concepción, siempre con la luna bajo los pies, la luna en cuarto creciente, aunque Murillo muchas veces no apoya a la Inmaculada sobre la luna en la parte convexa, que era como decían las normas, digamos, entre comillas, que era como había que retratar a la Inmaculada Concepción para que así la luna reflejara la luz del sol. Lo que sí las refleja, desde luego las retrata, es, como decía la visión del Apocalipsis, envueltas en una luz dorada, envueltas por el sol. El sentido ascendente de estas composiciones, en apariencia simples, vemos una sola figura que llena casi todo el lienzo, pero la diagonal ascensional que crea con el manto y las zonas de sombras y las zonas de luces, creando una zona de sombra mucho más fuerte en la parte inferior y unas zonas mucho más luminosas en la parte superior, dan ese efecto ascendente, ese efecto y que desde luego llegaría muy claramente a lo que es la devoción popular, a lo que es el sentimiento de los fieles de la época, y esa es una de las grandes logros de la pintura de Murillo. Siempre se ha dicho, entonces es casi un tópico repetirlo, pero Murillo es el pintor quizá que mejor aproxima lo que son las historias sagradas, las historias de la religión, a la mentalidad popular. El que mejor refleja esa vida que puede ser una vida cotidiana con la que cualquier fiel se puede identificar, o esos niños con los que identificarse, o estas inmaculadas tan vaporosas, tan casi sin cuerpo, pero a la vez también con unos volúmenes muy definidos que recuerdan que se trata de una mujer lo que estamos viendo.